Bienvenidos al canal, Iglesia Pueblo del Todopoderoso. Hoy estudiaremos el segundo punto doctrinal, el Dios único y verdadero, parte 1, después del intro, comenzamos. El Dios único y verdadero. Dios es espíritu infinito, eterno e inescrutable en su ser, sabiduría, poder, sanidad, justicia, bondad y verdad. Nuestra declaración de fe. Creemos que hay un solo Dios verdadero, que se ha revelado como el creador y sustentador de todas las cosas, y que existe eternamente. En la unidad esencial de Dios hay distinción de personas, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Este misterio de un solo Dios que subsiste eternamente en tres personas es llamada Trinidad. El Dios único y verdadero. El conocimiento más hermoso que podemos tener, es saber de dónde venimos, el por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Esta verdad nos la ha revelado el Señor, Dios único y verdadero, quien nos da la vida, nos ofrece el plan de redención, y ha preparado un lugar en los cielos para nosotros. Por ser único no hay otro fuera de él, y por ser verdadero todos los demás son falsos. El Dios en quien creemos es uno, y es único. De todos los dioses que se nombran en el mundo, el único que es verdadero es el Dios de Israel. Los demás dioses son falsedad, obra de manos de hombres. Él vive desde siempre y no depende de ser reconocido por el hombre para existir. Además, Dios es uno porque no hay dos o tres dioses iguales. La doctrina que ahora estudiamos es la base de la cristiandad. La existencia de Dios. Dios no argumenta a favor de su existencia, simplemente la manifiesta. El libro de Génesis no comienza con un discurso argumentativo de su existencia, inicia con una afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis versículo 1 capítulo 1. El Señor quiere revelarnos el principio de su creación y sus planes futuros. Además, Él da por hecho que el hombre tiene implícito ese conocimiento, y al que lo niega Dios no lo define como ateo, sino como necio, Salmos, capítulo 14, versículo 1. Podemos definir a un necio como aquel que teniendo argumentos convincentes frente a él, se obstina en negarlo. Entonces, ¿por qué hablar de la existencia de Dios? ¿Para qué exponer sobre la existencia divina? La principal razón será para fortalecer la fe de los que ya creen en Él, también para que nazca la fe en aquellos que sinceramente buscan a Dios, y además para que los necios o ateos reflexionen sobre su posición de negar a su Creador. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto, él cuestionó al Señor: «He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Y respondió Dios a Moisés: «Yo soy el que soy». Y dijo: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros», Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. No hay un argumento extenso, sencillamente ellos tenían que saber quién era el Yo soy. El hombre por ser hecho a la imagen y semejanza de Dios lleva impreso en su espíritu y alma el sello del Creador. Quien niega la existencia de Dios está enfermo, según Blaise Pascal, famoso filósofo y teólogo francés. El ateísmo es una enfermedad. En su concepto, cuando el hombre pierde su fe en Dios no se debe a ningún argumento, no importa cuánta lógica exprese su negación, sino a un quebranto interno, traición o descuido, o de lo contrario algún ácido destilado en el alma que ha disuelto la perla de gran precio. Evidencias de la existencia de Dios. Hay tres áreas generales donde podemos encontrar evidencias de la existencia de Dios. En la creación, el origen del universo o argumento cosmológico. La razón nos dice que todo efecto tiene una causa. Existen miles de galaxias en constante movimiento, y en la Vía Láctea se encuentra nuestro sistema, del que es parte este pequeño planeta llamado Tierra. El universo tiene leyes y principios que lo rigen, un orden preestablecido, y en las últimas 4 décadas, el hombre ha empezado a entender las maravillas del universo. La Biblia no es un volumen de ciencia, es la revelación del Dios Todopoderoso, único, verdadero y creador de todas las cosas. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Si nos enseñan un reloj de pulso, una manzana, o una pequeña ave,
la razón no acepta que este objeto y los seres vivos surgieron de la materia, la energía y la casualidad. Hubo una mente inteligente que les dio forma y los creó con un propósito definido. La razón nos dice que detrás de este universo que aún no podemos conocer plenamente, está la mente suprema de Dios. A este argumento se le llama teológico, del vocablo teleos, cuyo significado es diseño o propósito. Dos cosas me llenan de asombro, dijo Kant el filósofo alemán, los cielos tachonados de estrellas sobre mí, y la ley moral dentro de mí. En la naturaleza humana, Dios ha creado a toda la raza humana, y a donde quiera que vaya el hombre, sin importar cuán primitiva o adelantada sea su cultura, siempre expresa un creer en algo más poderoso, y lo desarrolla en forma de una religión. Los expertos en antropología y religión saben que toda cultura estudiada ha tenido una manera de relacionarse con un dios o dioses. Esto no quiere decir que han creído en el Dios único y verdadero, sencillamente que en su interior, cada hombre ha sentido la necesidad de creer en ese algo o alguien superior. ¿Cómo se originó esta creencia? ¿Acaso un grupo de teólogos se reunió en tiempos ancestrales, y la difundió a todas las razas de la Tierra de todos los tiempos? Por supuesto que no. Así como los estudiosos de la genética no inventaron el ADN, ni los físicos teóricos dieron origen al universo, tampoco son los teólogos los que inventaron esta necesidad. El hombre lleva impreso en su ser, el creer en un Dios y el deseo de relacionarse con él. La historia humana. La marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los rige. La historia bíblica narra la intervención de Dios en los asuntos humanos. Los principios del gobierno moral de Dios se manifiestan en la historia de las naciones tanto como en la experiencia del hombre, escribió el reverendo D.S. Clark, Deuteronomio, capítulo 2 versículo 21, capítulo 5 versículo 21. La historia del mundo, la caída y resurgimiento de naciones como Babilonia y Roma, demuestran que el progreso acompaña al uso de facultades que Dios ha otorgado, y a la obediencia de sus leyes, y que la desobediencia sigue la decadencia y caída. D.L. Pierson. La naturaleza del Dios único y verdadero. Hay una excelente definición de Dios en el Catecismo de Westminster que dice, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. La naturaleza de Dios la podemos conocer a través de sus nombres más empleados en la Biblia. Elohim insinúa el poder creador y la omnipotencia de Dios. Su forma plural simboliza su manifestación en tres personas, Trinidad, y la plenitud de poder. Jehová o Yahveh. En el hebreo procede del verbo ser y puede significar, el que fue, es y será, en otras palabras el Eterno. Este es el Dios creador y omnipotente que se relaciona con sus criaturas, ya que su nombre significa, me he manifestado, me manifiesto y me manifestaré a mí mismo. La relación de Dios con Israel queda demostrada por medio de sus nombres, que también corresponden a Jesús. Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador, Éxodo capítulo 15 versículo 26. Jehová Nisi, Jehová mi bandera, Éxodo capítulo 17 versículo 15. Jehová Shalom, que significa Jehová es paz, Jueces capítulo 6 versículo 24. Jehová Raa, Jehová es mi pastor, Salmos capítulo 23 versículo 1. Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, Jeremías capítulo 23 versículo 6. Jehová Jireh, Jehová proveerá, Génesis capítulo 22 versículo 14. Jehová Shama, Jehová está allí, Ezequiel capítulo 48 versículo 35. El Dios es empleado en el idioma hebreo, en palabras compuestas como en el Elión, el Altísimo, exaltado sobre todos los dioses, Génesis, capítulo 14 versículos del 18 al 20. El Shaddai, el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo, Génesis, capítulo 28 versículo 3. Adonai, Señor, expresa la idea de gobierno y dominio, Éxodo, capítulo 23 versículo 17. Lo que Él es, y ha hecho, le da autoridad para reclamar para sí el servicio y obediencia de su pueblo. Todos estos nombres nos revelan al Dios verdadero, infinito, eterno e inmutable en su ser. La Santísima Trinidad. La doctrina de la Santísima Trinidad está considerada como una de las verdades más sagradas de la Iglesia cristiana. El Antiguo Testamento enseña que Dios es uno, Deuteronomio, capítulo 4 versículo 39, capítulo 6 versículo 4.
El Nuevo Testamento retiene la misma enseñanza, Juan, capítulo 17 versículo 3, Gálatas capítulo 3 versículo 20. Dios es una esencia o naturaleza divina, y en esa misma naturaleza hay tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios, y aunque son distintos, nunca se contradicen ni se separan. Cuando Dios salva al creyente, le produce una experiencia con las tres benditas personas. El Padre ama, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica el amor de Dios y la obra redentora. La importancia de la doctrina de la Trinidad está fuera de toda discusión. Una mala interpretación de este misterio bíblico derivaría en la deformación de la naturaleza de nuestro Dios, teniendo resultados catastróficos sobre las demás doctrinas. La salvación, por ejemplo, peligraría ante quienes afirman que Jesús no es Dios al igual que el Padre, pues la eficacia de su sacrificio expiatorio por la remisión de los pecados del hombre, se pierde por no ser de naturaleza divina, perfecta y eterna. Entronar a Jesucristo por encima del Espíritu Santo y del Padre, haciendo de estos figuras de Jesús, es una aberración que borra la visión antiguo testamentaria de Jehová de los ejércitos, del ángel de Jehová y del Espíritu Santo. Su importancia. El profesor Kenneth Grider en su artículo La Santa Trinidad dice, por favor, quitemos el calzado de nuestros pies, porque la Santa Trinidad es terreno santo. Aquí no basta la lógica ni las matemáticas, más bien es necesario un oído santo, una disposición a adorar, y un cuidadoso compromiso con las sagradas escrituras. Estas palabras nos ubican en la realidad de la imposibilidad humana, para comprender totalmente la revelación sobre un Dios en tres personas distintas. Por otro lado, el hecho de que sea un misterio, no es motivo para rechazar la doctrina. Después de todo, Dios es infinitamente mayor que el hombre, por lo que no es de extrañarse que haya mucho en él, que el hombre no pueda comprender. Sin embargo, aunque la Trinidad es una verdad que está más allá de la razón, no es contraria a ella. Donde no puede bucear la razón, puede nadar la fe. La doctrina de la Trinidad es importante y no se puede renunciar a ella, porque está vitalmente relacionada con la salvación. Su origen. El término Trinidad viene de la raíz latina trinus, tres en uno, de la cual se han derivado expresiones como Trina Deidad, Santísima Trinidad, y Trinidad Divina, para referirse a la misma verdad de un Dios en tres personas. Tertulio, Anastasio, Agustín, y Juan Crisóstomo entre otros, son algunos de los personajes más destacados, que usaron este término para probar la divinidad de Cristo, y su relación en la Trinidad. Así fue que al escudriñar las Escrituras al respecto, se definió y confirmó que Cristo era la segunda persona, y el Espíritu Santo la tercera persona en la Trinidad. Al definir esta doctrina se contrarrestaron herejías como el arrianismo, el monarquianismo, el sabelianismo y el triteísmo. De estas, algunas manifestaciones se filtran hasta nuestros tiempos con otros nombres. Entre los más destacados se encuentran los testigos de Jehová, y los unitarios. Estos últimos, bautizan solo en el nombre de Jesús. Para ellos el Padre y el Espíritu Santo, son meros títulos del único Dios que es Jesús. Otra corriente peligrosa que se observa en la actualidad, es la forma moderna de invocar a un Dios sin nombre ni personalidad. Estos usan la palabra Dios, y aconsejan que le pidan como cada quien lo conciba, y según lo crea. Entre los promotores se encuentran artistas famosos, astrólogos y psíquicos de la nueva era. Derivación bíblica de la doctrina de la Trinidad. En el Antiguo Testamento, la mayoría de los eruditos ortodoxos están de acuerdo que la doctrina de la Trinidad no aparece de manera dogmática, pero sí latente en el Antiguo Testamento, especialmente en aquellos pasajes en donde Dios habla de sí mismo en plural, con términos como nosotros y nuestro. Génesis, capítulo 1 versículo 26, capítulo 3 versículo 22, capítulo 11 versículo 7, Isaías, capítulo 6 versículo 8. También observan un destello de la Trinidad en el término Elohim, el cual es un nombre en plural que viene de la raíz hebrea el, que significa poder o el que es poderoso, y Alá, que significa jurar o pactar. Dios se manifiesta como quien tiene una alianza o pacto en sí mismo, es decir, pluralidad en la unidad.
El ángel de Jehová, a quien se identifica como a Cristo en el Antiguo Testamento, aparece en una relación de intimidad especial con Dios, también es presentado como una persona divina, Génesis, capítulo 22 versículos 15 y 16. Capítulo 31 versículos 11 al 13. Capítulo 32 versículo 24, versículo 30. Capítulo 48 versículos 15 y 16. Éxodo, capítulo 3 versículos del 2 al 12. Jueces, capítulo 6 versículos del 18 al 22. Hay pasajes que mencionan a una persona de la Trinidad refiriéndose a las otras dos o al menos haciendo diferencia entre una y otra en la divinidad. Isaías capítulo 48 versículo 16, capítulo 61 versículo 1, Lucas capítulo 4 versículo 18. El monoteísmo del Antiguo Testamento presenta a Dios como uno, pero solo para distinguirle de los demás dioses y nunca para referirse a su naturaleza interna. Yahvé es único y uno solo, Isaías capítulo 46 versículo 9. En conclusión, el Antiguo Testamento hace cierta referencia que apunta hacia el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No que los autores tuvieran la intención de presentar y explicar esta doctrina, pero sí que estaba en el plan de Dios revelar este misterio progresivamente. En el Nuevo Testamento, la doctrina trinitaria no contradice en manera alguna la verdad fundamental del monoteísmo judío. El Nuevo Testamento no enseña que hay tres dioses, sino tres personas en un solo Dios. Se sigue manteniendo la premisa de Deuteronomio, capítulo 6 versículo 4, Jehová Dios, Jehová uno es. No se cambia dicha doctrina, sino que se explica a la luz de la divinidad de Jesús, el Hijo de Dios, y de la personalidad divina del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento hace una distinción entre el Hijo y el Padre, Mateo, capítulo 11 versículo 27, capítulo 27 versículo 46, Juan, capítulo 5 versículos 20 al 22, capítulo 14 versículo 16. Pero también declara que el Hijo es divino y es uno con el Padre, Juan, capítulo 1 versículo 1 y 14, capítulo 10 versículo 30. En cuanto a la persona del Espíritu Santo, establece que es diferente al Padre y al Hijo, Juan, capítulo 14 versículo 16 y 26, capítulo 15 versículo 26, capítulo 16 versículos del 7 al 15, y también se declara que es Dios, Primera de Corintios, capítulo 2 versículos 10 y 11, capítulo 12 versículos del 4 al 6. Hay otros pasajes que prueban la doctrina de la Trinidad a través del Nuevo Testamento. Aunque no siempre aparecen en el orden en que fueron revelados como Padre, Hijo y Espíritu Santo, si se deja traslucir la existencia de una relación entre los tres, Mateo, capítulo 3 versículos 16 y 17, capítulo 12 versículo 28, Lucas, capítulo 10 versículo 21, Hechos, capítulo 1 versículos 4 y 5, capítulo 7 versículos 55, Romanos, capítulo 8 versículos 2, 3 y 11, Gálatas, capítulo 4 versículo 6, Segunda de Corintios, capítulo 1 versículos 21 y 22, Efesios, capítulo 3 versículos 14 al 17, capítulo 5 versículos 18 al 20, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 versículos 3 al 5, capítulo 5, versículos 18 y 19, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 13, Hebreos, capítulo 9 versículo 14, Primera de Pedro, capítulo 1 versículo 2, Primera de Juan, capítulo 3 versículos 21 al 24, capítulo 4 versículos 2 y 13 al 14, Apocalipsis, capítulo 1 versículo 9. Tres personas, una misma naturaleza. Naturaleza tiene que ver con qué soy, y es lo que me distingue de los seres de otra especie. Persona tiene que ver con quién soy, y es lo que me distingue de otros seres de mi misma naturaleza. Ahora bien, con respecto a Dios, no se debe entender como tres personas en una persona, ni tres naturalezas en una naturaleza, sino tres personas de una misma naturaleza. Lo que significa que, el Padre posee toda la naturaleza de Dios como suya propia.
El Hijo de Dios posee toda la naturaleza como suya propia. El Espíritu Santo posee toda la naturaleza de Dios como suya propia. Consecuentemente, cada una de las tres personas de la Trinidad, al poseer totalmente la naturaleza divina, pueden hacer todo aquello que es realizable por Dios mismo. En la Trinidad tenemos tres personas distintas de una misma naturaleza, en una perfecta unidad, que son iguales en dignidad, con funciones propias, pero un mismo y eterno propósito. Tres personas distintas en un solo Dios. Dios Padre. ¿En qué pensamos cuando invocamos a Dios? Podría ser que lo veamos como Dios de justicia, como el Dios Todopoderoso, o quizás pensemos que es el que creó todas las cosas, y que las sustenta y las cuida. Todo esto y más sería posible reconocerle. Pero la manera más bella y apasionante con que podemos verle cuando nos dirigimos a Él, es como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí es donde resaltamos la paternidad con su Hijo Jesucristo, y para con los redimidos. Mateo, capítulo 6 versículo 9. Es necesario valorar adecuadamente su paternidad. Nuestro Padre, hace referencia a un privilegio que no tan solo debemos agradecer, sino también compartir. Juan, capítulo 8 versículo 44. El Dios que es Padre. La idea fundamental de Dios en las enseñanzas del Nuevo Testamento tiene que ver con su paternidad. Esta verdad determina todo lo que se afirme de Él, y cada aplicación que se haga de la paternidad eterna y exclusiva con su único Hijo Jesucristo, Efesios, capítulo 1 versículo 3. Este concepto no solo se encuentra en el Nuevo Testamento, también las religiones universales y los filósofos griegos hablaron de Dios como un Padre, aunque cada quien lo concebía a su manera. Por ejemplo, las religiones universales lo concebían en el sentido de procedencia, autoridad y misericordia. En el caso de los filósofos, lo veían como el origen y fuente natural de su procedencia. Hechos, capítulo 17 versículo 28. Este concepto definido, corregido y ampliado en el Nuevo Testamento, tiene sus raíces en la revelación antiguo testamentaria, donde dicha paternidad se comprendía primeramente, como Padre de todo lo creado, y por lo tanto, de todos los hombres. Primera de Corintios, capítulo 8 versículo 6. Efesios, capítulo 3 versículo 15. Hebreos, capítulo 12 versículo 9. En segundo lugar, se le conocía como el Padre de Israel, por haberlo escogido como su pueblo. Éxodo, capítulo 4 versículo 22. Isaías, capítulo 63 versículo 16. Jeremías, capítulo 31 versículo 20. Malaquías, capítulo 1 versículo 6. En tercer lugar, como Padre de individuos, segunda de Samuel, capítulo 7 versículos 3 al 14. Capítulo 27 versículo 10, Malaquías, capítulo 2 versículo 10. En cuarto lugar, como el Padre del Mesías esperado, Salmo 2 versículo 7, Zacarías, capítulo 3 versículo 8. La Biblia revela a Dios como Padre compasivo, Salmo 103 versículo 13. Lucas, capítulo 15 versículo 20, como Padre Redentor, Isaías, capítulo 63 versículo 16. Efesios, capítulo 1 versículos 3 y 7, como Padre adoptivo, Salmo 27 en 10. Jeremías, capítulo 3 versículo 19. Efesios, capítulo 1 versículos 3 y 5, como Padre que no hace acepción con sus hijos, Malaquías, capítulo 2 versículo 10. El Nuevo Testamento y especialmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo presentan a Dios el Padre en una relación personal y de intimidad con el Hijo. El Padre de Jesucristo, Jesús, en su propia vida y enseñanza, nos presenta a Dios como Padre. Es el nombre con el que frecuentemente se refiere a Él, distinguiendo de manera muy marcada la naturaleza de la paternidad de Dios, en relación con Él mismo como el unigénito, y con los redimidos, quienes son hijos por adopción. En el primer caso, Jesús usa el término mi Padre o el Padre, Juan, capítulo 5 versículo 43, capítulo 6 versículo 32, capítulo 8 versículo 19, capítulo 10 versículo 17, capítulo 20 versículo 17, para denotar que la relación padre-hijo es de primer orden, es decir, por naturaleza.
En el segundo caso, usa el término vuestro Padre para marcar que la relación de la paternidad con su pueblo es por adopción, Mateo, capítulo 5 versículo 48, capítulo 6 versículo 15, 26 y 32, capítulo 7 versículo 11. Si observamos, Jesús nunca usó el término nuestro Padre, excepto cuando lo asocia con los redimidos. Con esto podemos entender, que el Padre no lo es porque nosotros seamos sus hijos, sino porque Cristo es su Hijo, lo que convierte a Jesús en la razón de la paternidad eterna. Y es en este sentido de igualdad en naturaleza y dignidad, al ser coeternos, co-creadores, y conjuntamente soberanos en su gobierno, que el Hijo es llamado Dios fuerte, Padre eterno, Isaías, capítulo 9 versículo 6, estableciendo que es de orden infinito y totalmente igual al Padre, Filipenses, capítulo 2 versículo 6. Una palabra que emplea Jesús para dirigirse al Padre, es el vocablo Abba. Esta expresión era una de las primeras palabras que el niño aprendía, y pronunciaba para dirigirse tiernamente a su padre. Era una forma llena de confianza, de intimidad y de respeto. Nunca antes los judíos usaron o escucharon esta expresión para dirigirse al Todopoderoso. El Antiguo Testamento, aunque presenta la imagen de Dios como Padre, no registra ninguna oración dirigida a su persona de esta manera. Es Jesús como Hijo, el único que tiene la absoluta familiaridad e intimidad para dirigirse al Padre como Abba, Marcos, capítulo 14 versículo 36. A través de esta palabra, identifica y proclama su propia unidad e igualdad con el Padre. Si a la Iglesia se le autoriza usar este término es porque en Cristo Dios es nuestro Padre, que nos ve, atiende y bendice a través de su Hijo, por lo que podemos dirigirnos a Él como Abba Padre, Romanos capítulo 8 versículo 15.